Dios los bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos, por favor, a Romanos capítulo 10. Ahí empieza nuestra vida como hijos de Dios. Ahí, en ese momento, comienza con la confesión y con la creencia, nosotros comenzamos, es decir, lo habilitamos al Padre Celestial que nos haga sus hijos. Ahí comienza todo lo que nosotros tenemos como hijos de Dios, comienza en Romanos 10, en el versículo 9 vamos a comenzar a leer. Dice, aunque ya lo conozcamos, es bueno volverlo a leer, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué será esto así? Acá la palabra clara, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, es decir, en Jesús el Señor, no será avergonzado. Fíjense lo que está diciendo acá, que todo aquel que en él creyere, quien sea que en él creyere, no va a ser avergonzado, que es que no va a ser defraudado en sus expectaciones, en sus expectativas. Más bien, no va a ser defraudado en aquello que espera, en ser salvo, porque es el contexto. Muy bien, porque no hay diferencia, dice, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor definitivamente será salvo. Hoy quiero que aprendamos un poquito acerca de la relación del Señor Jesús con los suyos, cuando Él estaba caminando sobre esta tierra, haciendo todas las tareas que tenía que hacer para redimir a la humanidad con Dios. Particularmente vamos a estudiar, en un rato vamos a comenzar a estudiar, la interacción que Él tuvo nada menos que con nuestro querido Pedro. Muy bien. Dice ahí, acabamos de leer, que nuestro Señor es rico en salvación. Quiere decir que tiene mucha salvación para repartir, a judíos y a griegos, a todos. Por si alguien no lee esta parte de la Biblia, no entiende a qué se refiere con judíos y griegos, dice a todos, es rico para con todos en esa salvación, tiene mucha salvación para repartir. Bueno, fíjense que de alguna manera nuestra vida exuda, es como que la transpira, es como que sale de nosotros un convencimiento interno que nos mana del corazón en cuanto a que Jesús es el Señor, y tenemos además la certeza, la convicción de que Dios lo levantó de los muertos. Así es que nosotros le proveemos al Padre, en una manera de decir, le proveemos al Padre el ambiente propicio para que Él nos haga sus hijos, porque dice que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Entonces, estos requisitos, la gente tiene que saber en algún momento que se hace el clic, se produce esto maravilloso, tiene que ver con la gracia de Dios. Pero tenés que saber eso, que existe un Jesús, que es Señor, que murió, que padeció, que murió, que Dios lo resucitó de entre los muertos. Bueno, pues bien, dijimos bien que acá comienza nuestra vida como hijos de Dios. A medida que nosotros vamos avanzando en esa vida nueva que nosotros tenemos, vamos aprendiendo a vivir como Dios desea que vivamos. Es de esa manera, obedeciéndolo a Dios, obedeciendo lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el Señor Jesucristo, nosotros vamos haciéndolo a Jesús Señor de nuestra vida. Fíjense, hay una diferencia entre confesarlo como Señor y hacerlo Señor en tu vida. No es lo mismo, no hay que confundirse. Nuestra vida de hijos de Dios no termina en Romanos 10:9, recién ahí comienza. Muy bien, nosotros, ¿qué es lo que hacemos a medida que vamos conociendo a este maravilloso ser humano que fue nuestro querido Señor Jesucristo? Nosotros le obedecemos, nosotros lo honramos como Señor y lo santificamos también con nuestras conductas. Quiero mostrarles en 1 de Pedro capítulo 3, vamos a hacer una aclaración acerca de este versículo 15, 1 de Pedro 3:15, porque es muy importante para nuestro estudio, para nuestra vida también, por supuesto.
Nuestra versión lee del siguiente modo, dice, sino, 1 Pedro 3:15, sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso dice nuestra versión. Ahora yo les voy a leer otras 3 versiones que leen un poco diferente en esta primera parte. La primera de las que les voy a compartir, dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Diferente, ¿verdad? A como lee la nuestra. Hay una más que dice parecido. Dice, antes bien, santifiquen al Cristo como Señor en su corazón. Interesante, porque es muy diferente. Entonces, amerita que lo estudiemos, por eso nos detenemos. No vamos a ser muy profundo, pero sí nos vamos a detener para entender bien qué es lo que nos quiere estar diciendo Dios en este versículo. La tercera que les doy dice, y al Señor, al Cristo, santificad en vuestros corazones. Interesante, ¿verdad? Una gran diferencia. Bueno, gracias a Dios hay varias Biblias y Nuevos Testamentos y Antiguos Testamentos que se llaman interlineales, que tienen la versión en inglés o en hebreo, en inglés o en hebreo, no, voy de nuevo, en griego y en hebreo, y arriba o abajo tienen lo que es la traducción literal, como dije, en inglés o en castellano. Seguramente habrá en otros idiomas también. Pero bueno, a esa recurrimos nosotros porque es la que podemos entender, ¿no es cierto? Bueno, hay una que se llama la interlineal de Berry es el estudioso, y tiene una nota al pie de página ahí en 1 Pedro 3:15, que aclara que hay 5 textos griegos que presentan la palabra Cristo en lugar de Dios. Bueno, ya hicimos esta aclaración. Entonces, este versículo a nosotros nos está instruyendo a que santifiquemos a nuestro Señor Jesucristo en la parte más íntima de nuestro ser. Santificar, básicamente, es poner aparte, es como separar algo o ponerlo en un lugar especial, fuera de las otras cosas que son comunes. Significa dedicar, consagrar, reverenciar. Así nosotros debemos guardar a nuestro Señor en nuestro corazón. Nosotros le damos al Señor Jesucristo un lugar de honor cada día, de tal manera que en el centro de todo lo que hacemos, nosotros le obedecemos como Señor que es de nuestras vidas. Después de todo, nuestra relación con el Señor Jesucristo, en verdad, es el basamento de nuestro andar cristiano. Justamente las primeras, que son 5 letras de cristiano, tienen que ver con Cristo, ¿verdad? Cristiano. Nuestro andar cristiano tiene que ver con nuestra relación con Él. Si no, ¿por qué se llama andar cristiano? Y por otro lado, no se habla de estar tranquilo cristiano, se habla de andar, de andar como Cristo anduvo. Y Dios nos ha habilitado, nos ha dado todas las herramientas para andar como anduvo nuestro Señor Jesucristo. Por favor, pasen a Lucas capítulo 6. Bueno, el hecho concreto en cuanto a que Jesús es Señor no termina en Romanos 10 para ningún hijo de Dios, como bien decíamos al principio. Se supone que, habiéndolo confesado como Señor, seguimos confesándolo con nuestras acciones, no solamente con nuestras dicciones. Es necesario que nuestra alma toda lo honre, que lo declare con nuestras conductas, aún con las conductas frente al mundo, aún cuando no mencionamos nada de nuestro Señor. Aprovechamos cada oportunidad para hablar de Él, por supuesto, de nuestro querido Dios, y de llevar a la gente a la palabra de Dios para que conozcan de nuestro precioso Dios y que lleguen a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra conducta debiera hablar de qué es lo que nosotros creemos, cuál es nuestro convencimiento más interno. Lucas 6, versículo 46. Van a ver por qué les digo que es tan importante esto, no solo decirlo, sino hacerlo.
En Lucas 6, versículo 46, Jesucristo mismo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel, no dice antes, dice el 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, porque la vida trae inundaciones, es así la vida, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio, el mismo río, para el ejemplo, el mismo río. El río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Singular que el mismo Señor Jesucristo diga esto. Es muy clara la palabra de Dios. La diferencia está en el hacer, no en el oír. Oír puede oír cualquiera. El tema es hacer lo que dice nuestro Señor. Así lo hacemos, Señor. Esa es la cuestión. El tema es obedecerle a nuestro querido Señor Jesucristo. Esa es la cuestión después de haberlo confesado como Señor. Nuestra relación con el Señor Jesucristo es el basamento de nuestro andar cristiano. De esto nunca podremos salir. Vos vas a andar según creas, según lo hagas al Señor Jesucristo, tu Señor. Nuestro andar entonces declarará la plataforma sobre la que se apoyan nuestras convicciones, es decir, sobre lo que se apoya nuestra vida toda. Proverbios capítulo 24, por favor. Bueno, de alguna manera, maravillosa seguramente, el Señor trabaja con nosotros para dar gloria a Dios cuando hacemos las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Lo viene haciendo a pesar de la humana debilidad de cada uno de los suyos. Y cuando digo cada uno de los suyos, hablo de todos nosotros, de todos nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de tener la Biblia y de ver relatos, de ver registros en la Biblia donde nuestro Señor se movió con los suyos y lo vemos actuar con ellos y podemos hacernos una idea de que ahora Él puede actuar con nosotros de cuanto menos la misma manera. Que Dios nos haya provisto a nosotros de buenos, de muchos, de valiosísimos ejemplos de hombres que trabajaron con nuestro Señor. Es una fuente inagotable de agradecimiento a Dios. Es maravilloso que nosotros podamos recurrir a un libro, algo tan práctico como tener en un libro esas instrucciones y ver cómo trabajó el Señor con los suyos en aquellos años que Él estuvo como ser humano caminando esta tierra, esta misma tierra que nosotros hoy habitamos. Él trabajó con los suyos a pesar de las humanidades. Y humanidades tuvieron todos los suyos, no solamente Pedro. Nosotros lo hemos elegido porque quizás es el más rimbombante, pero no es el único con el que ha trabajado. Hoy nos vamos a dedicar a Pedro. Por eso nosotros teniendo ese privilegio, podemos echar mano de estudiar los casos y ver cómo se aplican a nosotros. Nosotros vamos a ver la interacción de nuestro Señor en este estudio con los suyos, con todos los suyos. Y cada tanto ellos caían, es decir, cada tanto se equivocaban, cada tanto hablaban de más, cada tanto hablaban de menos, cada tanto no creían. ¿Les parece conocido eso? ¿No te parece a tu andar de todos los días que cada tanto te caes
Y caerse no significa caerse de bruces al piso y que te chorree sangre en la nariz por el golpe que te diste. A veces querrá significar eso. Pero hay caídas y caídas, pero en todo caso, cada tanto todos tenemos algún tropiezo o alguna caída. Bueno, en Proverbios 24, versículo 16, fíjense lo que dice. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Bueno, yo no voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes le ganaron a este justo? Yo la mía la voy a levantar. Yo ni siquiera 70 veces 7, 7000 veces 7 debo haber caído. Todos nosotros caemos cada tanto. Pero fíjense lo que pasa, cuál es la visión de Dios para el justo, que es del Antiguo Testamento, y nosotros hoy somos justos, no como ellos, nosotros somos justos en virtud del trabajo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, y cada tanto nos caemos. Es normal que las personas que andan cada tanto tropiecen o se caigan. Y les voy a dar una recomendación y lo voy a hacer despacito por si quieren anotar. ¿Cómo no caerse? Ahí les di tiempo a que agarren un lápiz o lo que tengan y que puedan anotar. No andar. Esa es la única manera de no caerse. Pero no andar no es una opción para nosotros. Nosotros queremos tener un andar cristiano, nosotros queremos darle gloria a nuestro Dios, queremos honrar el trabajo de nuestro precioso Señor Jesucristo, nuestro valiente Señor Jesucristo. Entonces, no andar no es una opción, tenemos que manejarnos que cada tanto nos caeremos. ¿Qué hará nuestro Señor cuando nosotros nos caemos? Lo vamos a ver en este estudio. Salmos 37, por favor. Miren lo que dice el versículo 24. Salmos 37, 24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Bueno, qué bárbaro que es esto. Tener esta tranquilidad que cuando nosotros estamos andando según la palabra, no digo andar a tontas y a locas, estoy hablando de andar según la palabra de Dios, por supuesto, ese es el contexto del cristianismo, es andar su palabra, no hacer la que se te ocurre, es andar la palabra de Dios, lo que vos vas aprendiendo lo vas poniendo en práctica en tu vida. Cada tanto caerás, es la idea, es lo que estamos estudiando, pero bueno, ahí están Dios y también el Señor Jesucristo en esta administración, que no lo estaba, por supuesto, en Salmos y en Proverbios, pero estamos aprendiendo de cómo es el carácter general de nuestro querido Dios, que siempre busca de protegernos de todas las maneras posibles, cuando nosotros extendemos nuestra mano a Él. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ir ahí porque ninguno de nosotros conoció en vivo y en directo con sus propios ojos al Señor Jesús, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo vio en su cuerpo humano andando y predicando el reino de Dios por toda Judea. Y Pedro mismo menciona algo parecido a eso en 1 de Pedro capítulo 1 en el versículo 8 dice, a quien amáis, se refiere al Señor Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿No les pasa eso a ustedes? Nosotros conocemos a nuestro valiente Señor a través de las Escrituras. No lo conocemos por haberlo visto, no tocamos su manto, no lo escuchamos hablar, quizás en nuestra mente, y eso no está mal, ¿no? Cuando uno lee esos registros, uno se lo imagina al Señor hablándolo en ese ambiente donde estaba, sobre una barca, o donde sea que se encontrara, cuando el gentío se agolpaba. Uno lee esas cosas, medio que se hace la película, y se lo imagina al Señor Jesucristo, y te imaginás que vos estuvieras ahí entre todos esos, sentado con tu quijada en el piso, no pudiendo creer lo maravilloso que debe de haber sido estar cuando él hablaba. Damas y caballeros, ese tiempo viene. Ese tiempo viene, nosotros lo vamos a ver en vivo y en directo, lo vamos a tocar, lo vamos a escuchar, va a estar así con nosotros, estaremos llevando junto con él la tierra al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3.
¡Qué gran cosa! ¿De dónde lo aprendemos? De la palabra de Dios, que es el mismo lugar donde nosotros queremos aprender ahora cómo es que Él interactuó con los suyos para entender qué es lo que hace la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestro Señor, en nuestras vidas. Hebreos capítulo 4, por favor. La relación que tuvo Pedro con el Señor Jesucristo nos provee a nosotros de inspiración en cuanto hasta dónde puede llegar nuestra propia relación con nuestro Señor. Cada uno de nosotros es la prueba viva de lo que el pecado de Adán hizo con los seres humanos. Pedro también lo fue. Pedro también, igual que nosotros. Igual que el resto de los apóstoles que tenía el Señor Jesucristo y que el resto de los discípulos. De tal manera que nosotros podemos estar seguros de que aprendiendo de la palabra de Dios cómo fue que trabajó con Pedro, sabremos que cuanto menos hará lo mismo por nosotros. El Señor de la vida de Pedro es el Señor de nuestras vidas. Ese Señor reconoció las debilidades de Pedro y trabajó con él, entonces también reconocerá las mías y me ayudará con ellas. Así eso es lo que veremos en la palabra de Dios. Nunca, jamás hay que olvidarse de que Jesús no fue Dios devenido en humano, sino que fue como cualquier hijo de hombre, como cualquier hijo de vecino, fue un ser humano hecho y derecho. Nació como ser humano, vivió como ser humano, hasta murió como ser humano, y Dios lo resucitó como va a resucitar tantos millones de seres humanos que hoy somos nosotros. El Señor de la vida de Pedro es el Señor de nuestras vidas, definitivamente. Hebreos capítulo 4, ahí estamos en el versículo 15, por favor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, con una pequeña diferencia, pero sin pecado. Vean, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo como nosotros. La única diferencia es que Él no sucumbió a la tentación y nosotros cada tanto sucumbimos, que es a lo que en este contexto de la enseñanza estamos llamando las caídas del justo. Nuestro Señor nos entiende tal y como lo entendió a Pedro y quiso de Pedro lo que quiere de nosotros. ¿Saben qué fue? ¿Saben qué es? Perseverancia en el servicio. Si te caes, te levantás. ¿Cuántas veces? 70 veces. Mateo 18, versículo 21, por favor. Un registro tremendo de la palabra de Dios, como si los otros no lo fueran. Caramba, lo que yo quiero decir es, en cuanto a las caídas que nosotros estamos estudiando ahora, charlando ahora, Mateo 18, versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, aquí el Señor lo instruye a Pedro en que perdone las caídas de sus hermanos 490 veces. Si ustedes multiplicaron, les dio el mismo número que a mí. Que es una forma de decir que no deje de perdonar. No lleva una precisión. Imagínate si así fuera. ¿Cómo harías? Llevas una libretita que dice Hugo. Imagínate, para él habría que tener 2 libretitas, ¿no? Llevas una libretita que dice Hugo, otra libretita que dice Oscar, otra que dice Marcelo, y así sucesivamente. ¿Te imaginas? Llevas una carretilla cargada, todo, no sé, una zorra o como lo llamen, así para arrastrar 200 libretitas para ver cuántas veces perdonaste a cada uno de tus hermanos. Imagínate el libretón que tendrías que tener para mí.
No es lógico, ¿verdad? Entonces no es una literalidad, 70 veces 7. Como nadie va a contar 490, algún loco capaz que sí, espero que no, nadie va a contar 490 veces, entonces quiere decir que de manera interminable, infinita, todas las veces que haga falta. Eso es lo que quiere decir. Y está hablando de las caídas entre nosotros. ¿Lo ves? Porque pecar contra un hermano es no hacer la palabra contra un hermano, para con un hermano, y eso es una caída, eso es lo que quiere decir. Nosotros nos caemos y nos levantamos, y ayudamos a nuestros hermanos a levantarse. Es bueno recordar que al buen Pedro le fueron revelados 2 libros de la Biblia, porque todos lo vemos a Pedro haciendo todas las cosas que hacía, hablando todas las cosas que hablaba, dudando todas las cosas que dudaba, teniendo incredulidad, negándolo al querido Señor, en fin, lo vemos, pero no vemos que él tiene 2 epístolas, y nosotros que lo criticamos, no tenemos ninguna epístola que diga, la primera epístola de Eduardo a los, no hay nada que diga eso. Y él tiene 2 epístolas al final, hacia el final de su vida. Eso saben que significa que se levantó cada vez que se cayó. Segunda de Pedro capítulo 1, por favor. Hermoso, emocionante y emocional versículo que vamos a leer. Nuestro querido Pedro conoció al Señor Jesús alrededor algunos estudiosos dicen, por ahí debe de andar, alrededor del 27 después de Cristo. Y escribió la epístola que vamos a leer ahora alrededor del 64 después de Cristo. Si mis números no fallan, son unos 37 años después, porque estamos hablando de caer y levantarse, caer y levantarse, caer y levantarse, y lo tenemos a Pedro, y no es el único, por supuesto, lo tenemos a Pedro cayendo y levantándose, y yo digo que se levantó hasta el final, porque al final de su vida escribió la epístola. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice Pedro, por revelación de Dios, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo, es decir, que seguía trabajando con Pedro, me ha declarado. ¿Cuántas veces habrá caído Pedro? ¿490? No sé, pudieron haber sido 3.725.337 veces, y todas se levantó, si no, no hubiese escrito esa epístola. A eso vamos, a eso vamos. Juan capítulo 1, por favor. No dejó de servir Pedro, a pesar de las caídas, algunas de las cuales quedaron registradas, y hay otras seguramente que no figuran en el texto de la Biblia, pero él sirvió hasta el final de sus días. Juan 1, les dije, versículo 35, por favor. Ahí dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan el Bautista, primo del Señor Jesucristo, y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, vos te hacés la película como yo, por favor, si no te la hiciste nunca, aprovechá ahora y hacete la película. Porque como esto verdaderamente ocurrió, y vos ves películas en la televisión, ves películas en el cine, ves películas en el celular, en la computadora, y porque las hace otro, bueno, esta hacete vos la película, que estás acá viendo lo que está desarrollándose. Estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Ya te hiciste la película? Qué grande, ¿no? Es maravilloso esto que ocurrió aquí. 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro,
Era uno de los dos que había oído a Juan, y era discípulo, uno de los discípulos de Juan, Andrés, hermano de Simón Pedro. Bueno, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: che, Pedrito, vení para acá. ¿Vos sabés que encontramos al Mesías? ¿Podés creer que el Mesías viene en nuestra época, ahora que nosotros vivimos? ¿Podés creer que hace miles de años que lo estamos esperando y está ahora? Y Juan el Bautista me dijo quién era. Vení, Pedrito, te voy a presentar al Señor Jesús, al Mesías de Israel, al Rabí. Eso estaba ocurriendo. Hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Cualquiera de nosotros puede identificarse con esta situación que es normal de encuentro, de un encuentro normal entre dos o más personas, aunque no fuera de esta manera. Pero para Saulo también hubo una primera vez para conocerlo al Señor. Lo mismo para nosotros, que lo conocimos mediante el ciertísimo testimonio de las Escrituras. Siempre hay una primera vez para conocerlo al Señor y para seguirlo. Pedro era como uno de nosotros, un hombre que tenía familia, trabajo, tenía relaciones con la gente de su pueblo. A muchos de nosotros alguien nos habló de Jesús, igual que Andrés le habló a su hermano Pedro. Y cuando el Señor lo vio, dijo en el versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: vos sos Simón, hijo de Jonás. A vos te voy a llamar Cefas, que quiere decir Pedro. Así fue el encuentro. Imagínate a Pedro que se le cayó la toga al piso, encontrando nada menos que a nuestro querido Señor Jesucristo. Y como Pedro era uno de nosotros, es decir, un miembro de la raza humana, imaginemos por un momento qué es lo que hubiese pasado en nosotros si una situación similar se hubiese dado. Aquí es donde comienza a desarrollarse una relación de servicio maravillosa, un equipo entre el Mesías y sus apóstoles, sus discípulos y las personas que iban encontrando a lo largo del camino de ir ministrando la palabra de Dios. Lucas capítulo 5, por favor. Una divinura de registro vamos a leer ahora, comenzando en el versículo 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Nuevamente les pido el esfuerzo, por favor, de hacerse el video en sus cabezas de lo que estaba pasando aquí. ¿No es singular que diga que se agolpaban? Debe de haber habido tal gentío, que no era normal, no era apropiado, no era lógico, no era viable enseñar, y probablemente buscando algún beneficio acústico, suponemos varios, el Señor le pidió a Pedro, acuérdense que es Pedro, Simón o Cefas, le pidió a Pedro su barca y le rogó que se apartase para usarla como plataforma para enseñar. Versículo 2 entonces. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¡Ay, qué bárbaro! Imagínate lo que debe ser estar en este lugar ahora, o cuando nosotros estemos en ese lugar y el Señor nos diga: bueno, acá ocurrió lo de Lucas 5, acá estaba la barca, esto fue lo que pasó, por eso yo le pedí a Pedro que me diera la barca y remara hacia adentro. Bueno, acá el Señor, como cumpliendo con el principio de dar y recibir, y de que el obrero es digno de su salario, le dijo a Pedro que tome el bote y que se interne en el mar. Versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, acá lo vemos, siempre hablando Pedro.
Respondió Simón, le dijo, maestro, mira, vos sabés tanto de la Biblia y todo eso, conocés el Antiguo Testamento de aquí para allá, pero yo te comento que toda la noche nosotros estuvimos trabajando. Además, este es mi trabajo. Yo soy un pescador hace muchos años, vos dedicate a lo tuyo, yo me dedico a lo mío. Más o menos así es la imagen que yo me hago cuando dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada, pescamos. Pero está bien, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Ya acá Pedro se estaba arrepintiendo de haber abierto la boca, pero no aprendió. Cualquiera que haya leído los evangelios, estamos recién en Lucas 5, al comienzo de Lucas nomás, y de la vida de relación entre ellos, ministrando la palabra de Dios en Judea. Todas las otras veces que Pedro se siguió cayendo. Bueno, entonces hicieron señas en el 7 a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, y habían estado toda la noche y no habían pescado nada, ni una mojarrita. Ahora se les rompió la red y llenaron 2 barcas, para que vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro volvió a hablar de más. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es como decirle, acabo de caer de nuevo. Acá tenemos una vez más otra oportunidad de identificarnos con Pedro. Él podría haber dicho simplemente gracias, Señor, y perdón por lo que dije, y chao, pero en cambio le dijo que se apartara de él porque era pecador. Imagínate si el Señor le hubiese hecho caso. Sería terrible para nosotros leer un registro donde el Señor le hubiese hecho caso y no lo hubiese perdonado, porque no tendríamos nosotros salvación, ¿entendés? No, sería terrible que no nos perdonara si nosotros nos caemos y nos arrepentimos y regresamos a Él. De registros como este nosotros podemos entender que Él tendrá la misma actitud para con nosotros, pecadores también como Pedro, porque éramos colegas de Pedro en ese sentido, no porque fuéramos pescadores. Bueno, entre pescador y pecador hay una S nomás, y yo la tengo, viste, ahí nomás, la S a veces aparece, a veces desaparece. Bueno, 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, no temas. Desde ahora, vos estás pescando brótola y merluza, bueno, desde ahora vos vas a pescar hombres. Mateo capítulo 14, por favor. Pedro lograba su sustento con la pesca, él era pescador, y el Señor le adelanta que iba a hacer lo mismo, pero en lugar de peces iba a pescar hombres. Bien, vamos a otro evento, Mateo 14, por favor, en el versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí en el monte solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, alrededor de las 6 de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Qué grande! No dejaba de hacer cosas, no dejaba de sorprenderlos. ¡Qué maravilloso que es esto! Ahora de nuevo, ¿se imagina este video? Haga de cuenta que usted está, vamos a ver, ahora que tenemos drones, esos que van así arriba, vuelan arriba, y usted está manejando el dron. Yo vi uno una vez que lo manejaba desde el teléfono celular. Entonces, en el celular veía la persona esta
lo que la cámara del dron estaba viendo. Entonces desde ahí lo dirigía, bueno, haga de cuenta, acompáñeme en esta película que me estoy haciendo, que usted tiene el celular ahí y va dirigiendo el dron arriba del Señor Jesucristo, con las aguas embravecidas, y él caminando sobre el mar, y también vaya con el dron un ratito arriba de la barca a ver qué estaba pasando cuando lo vieron a su Señor venir a ellos caminando sobre el agua. Imagínese lo que debe haber ocurrido en esa barca. Véalo en su dron. Mire lo que ocurría en esa barca, porque solamente prestamos atención a lo que ya sabemos que va a ocurrir con Pedro, pero ¿y lo que ocurría en la barca? Las charlas que se deben haber dado, las caras con las que se deben haber mirado, lo que deben haber dicho de Pedro, lo que deben haber dicho de su Señor caminando sobre el agua. 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se turbaron, dijeron, un fantasma. Y dieron voces de miedo. A ver, ¿qué será voces de miedo? Bueno, voces de miedo. Estaban asustados, no sabían lo que estaba pasando. Pero enseguida Jesús les habló diciendo lo que es protocolo en toda la gente de Dios. Tened ánimo, soy yo, no temáis, no se asusten, no se preocupen. Le sacamos la angustia a las personas. Él les sacó la angustia que ellos tenían porque veían a alguien y no identificaban a su Señor con la bravura del mar. Es un mensaje, digamos, de protocolo normal entre nosotros. No, tranquilo, no te preocupes, quédate tranquilo, no temas. 28. Entonces le respondió Pedro. Pedro, ¿quién más? Le dice, sí, si sos vos y no el fantasma que nosotros suponíamos que vos eras, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Todavía seguís con el celular? ¿Lo estás viendo? ¿Tenés el video ahí? ¿Qué momento en la historia de la humanidad? En la historia de Pedro ni hablar. Pero ¿qué momento en la historia de la humanidad? Imagínese lo que pasó en el corazón de Pedro. Imagínese lo que pasó en el corazón de los que estaban en la barca cuando esto estaba ocurriendo. Lo que deben haber dicho. Capaz que alguien le dijo, no, Pedro, te vas a ahogar. No, Pedro, ¿qué haces? Sos loco. Porque él era pescador, él sabía, como nosotros, yo no soy pescador, pero yo sé que si salgo de la barca, ¿qué pasa conmigo? Glu, glu, ¿verdad? Voy a tener una ramita con las brótolas. ¿O no? Todos sabemos eso. Ellos también era lo que ellos sabían. Ahora, ¿a cuántas personas vieron ustedes salir de un bote y comenzar a caminar sobre el agua? Yo no vi a ninguna, pero el registro dice que Jesús vio, Pedro vio, y los que estaban en la barca también lo vieron. No fueron muchos los que lo vieron. Era una cosa impresionante lo que estaba ocurriendo. En el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros. Pedro es colega nuestro por donde lo mires. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Él recurrió a quien tenés que recurrir cuando te caes. Señor, sálvame. Nosotros vemos acá que Pedro tuvo fe. ¿Por qué? Porque actuó sobre información recibida. ¿Qué información recibió Pedro para andar sobre el agua? La palabra de su Señor que le dijo, ven. Cada vez que salgas del bote de la vida en el mar embravecido que te circunda, sin la palabra ven de tu Señor, no es fe, no es creencia, es imprudencia.
Pero si el Señor te dice, ven y vas, es fe, porque anduviste sobre información confiable recibida. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, dice el versículo 31, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro apoyó las plantas de sus pies sobre un mar embravecido como si fuera caminando sobre una vereda, sobre baldosas firmes, sobre concreto, sobre hormigón. Así anduvo mientras anduvo sobre la información confiable recibida del Ben. Una vez que le prestó atención a lo que lo circundaban, que es un hecho real. Verdaderamente el mar estaba embravecido, era muy temprano en la mañana, yo no sé si alguno de ustedes vio el mar o el río, inclusive de noche, es una negrura, cuando es negro todo y está embravecido debe ser terrible, yo no lo he visto, pero olas grandes, el viento soplando fuerte, todo en contra tuyo de que vos te pares firme en lo que te dijo tu Señor. Entonces se cayó, le dio la mano, le extendió la mano al Señor diciéndole, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sacó y le enseñó. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Donde no puede haber dos objetos ocupando el mismo espacio en el mismo lugar. Si este objeto quiere ocupar este espacio, tiene que desplazar al anterior. Si este objeto quiere ocupar este espacio, tiene que desplazar a este. ¿Lo ven? No puede haber dos objetos en el mismo espacio, en el mismo lugar. Donde hay fe, no puede haber temor. Y donde hay temor, que fue lo que pasó con Pedro, el temor desplazó su fe. Bueno, de nuevo, no es cargar las tintas sobre Pedro, estamos aprendiendo de la palabra de Dios principios útiles para nuestra vida, y entendemos que cada tanto nosotros hacemos eso que hizo Pedro. Nos podemos identificar con él realmente mucho. Versículo 32 dice, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Un momentito. ¿Cómo cuando ellos subieron a la barca? Pues yo siempre analicé que Pedro salió de la barca, ahora regresó de la barca. ¿Cómo pensás que regresó? ¿Qué fue? ¿Con un flota-flota? ¿Con un flotador? ¿Con una canoa? No, regresó caminando de la mano de su Señor. De nuevo, pensá lo que deben haber charlado entre ellos cuando lo vieron nuevamente al Pedro que caminó y se hundió, levantado por su Señor y caminando de regreso a la barca, porque caminó más de lo que nosotros pensamos que caminó, si solamente pensamos que él caminó hacia allá, pero luego caminó hacia acá. Él tuvo que regresar caminando a la barca. Así que caminó más de lo que yo pensé que él había caminado. Y de hecho caminó más que lo que yo jamás caminé sobre el agua. Gran hombre este Pedro, un buen ejemplo para imitar. 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Dios el Hijo. Uy, perdón. ¿Ustedes tienen una Biblia? ¿Dice eso su Biblia? Cualquiera sea la versión que estén leyendo. No, señores. Ahí dice, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué oportunidad se perdió acá el Padre Celestial de revelar que Él era Jesucristo? Es que no lo es, entonces no hay posibilidad que Él lo revele. Dice, verdaderamente ellos reconocían que era el Hijo de Dios. Qué tremenda cosa, ¿eh? El Señor Jesucristo ayudaba a los suyos mientras estaba sobre la tierra y hoy nos ayuda aunque nosotros no estemos en Galilea, así que ahora tiene más posibilidades de asistirnos en presentar la palabra de Dios, en proclamar el reino de Dios y su nombre a todas las personas, porque ahora Él no está en Galilea, nada más. Y nosotros no estamos en Galilea y necesitamos su ayuda, no en el mar
que estaban ellos pescando. Nosotros necesitamos ayuda en el mar que nos circunda, en todo esto que está constantemente, parece ser que lo único que hay es huracanes alrededor nuestro. Ahora el Señor Jesucristo está menos limitado para asistir a los suyos. Fíjense el aprendizaje para nosotros, que nosotros tenemos que prestar atención a estos registros. Primero, no salir del bote a menos que seamos llamados por el Señor. Y cuando digo bote, como estaba así con los dos dedos ocupados, no podía hacer así, de hacer entre comillas. No salir del bote a menos que seamos llamados por el Señor. Segundo, caminar sobre el agua solamente si somos invitados por el Señor. Y tercero, en caso de hundimiento, recurrir a quien nos llamó para salir del bote. Qué hermoso aprendizaje. Salir del bote en el mar embravecido de nuestras vidas sin la anuencia de nuestro Señor no es tener fe, es tener imprudencia. Marcos capítulo 11, por favor. En el versículo 20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Todos vieron la higuera, pero el registro bíblico acá es que solo uno preguntó, Pedro. Esta actitud del apóstol puede ser vista una y otra vez en todos los evangelios. Lo vemos siempre que nos muestra a un hombre que está lejos de ser molesto en realidad. Era un hombre que participaba. Él no molestaba, él participaba. Él tropezaba cada tanto, recibía una reprimenda, que eran lo que podríamos llamar las caídas del justo, pero se levantaba y seguía equivocándose de nuevo. A veces es así, pero él participaba. A él no le daba lo mismo estar que no estar, participar que no participar. Obviamente, cuando uno estudia los evangelios, se da cuenta que Pedro, a pesar de todo, él estaba. Pedro demostró ser un hombre maravilloso, damas y caballeros. Él no temía intentar, que deseaba salir de la barca, se equivocaba en el andar, pero no se equivocaba todas las veces, ni se quedaba quieto. Es obvio por todos estos relatos que este es el tipo de relación que nuestro Señor quiere tener con nosotros, no que nos caigamos, pero sí que andemos, que hagamos algo por la palabra de Dios como lo hizo Él. Lucas 9. Hay una parte muy interesante que es la que vamos a leer ahora, primero en el 9, después en el capítulo 18 en un rato, que el Señor les pregunta quién decía la gente que era Jesús y quién decían ellos que era Jesús. Lucas 9, en el versículo 20 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces respondiendo, ¿quién respondió? Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Lucas 18, versículo 28. Dice, entonces Pedro dijo de nuevo, Pedro, otra vez más, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo, miren, de cierto les voy a decir que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Nosotros la vida por siempre ya la tenemos asegurada, pero el resto del versículo se aplica a nosotros. Uno recibe en esta vida y recibe más en la que viene a medida que uno más da para el trabajo para nuestro Señor. Y vean, el trabajo para nuestro Señor, como estamos hablando de la interacción entre nuestro Señor y sus discípulos, particularmente de Pedro, nosotros entendemos, como nos explica clarísimamente la palabra de Dios, que el trabajo para el Señor es el trabajo para Dios. Nosotros servimos a nuestro Señor, servimos a Dios, sirviendo a nuestro Señor, sirviendo a nuestros hermanos en Cristo. Mateo capítulo 16.
Mateo 16, en el versículo 13, dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, mirá, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros dicen que sos o Jeremías o alguno de los profetas, y él les dijo, ok, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Ustedes quién dice que soy? ¿Qué soy para ustedes? Bueno, ¿saben quién respondió? Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siempre sale Pedro. Y respondió correctamente. ¿Alguno tiene duda con esta respuesta? Es efectivamente lo que es nuestro Señor. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él quería saber si los suyos, el Señor quería saber si los suyos habían caído en cuenta de que Él era de quien las Escrituras venían hablando, o sea, el Rey del reino venidero. Él quería saber eso de los suyos. Cuando uno estudia los evangelios, uno ve que en la primera parte de los evangelios Jesús estuvo proclamando el reino. ¿Se acuerdan que decía algo parecido a arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, que es un mensaje similar al que daba Juan el Bautista también? Eso es, decía así Juan el Bautista, ¿no? Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, o similarmente. Bueno, la otra parte fue el anuncio de él como rey de aquel reino que vendría en el futuro. Porque él vino a confirmar las promesas a Israel. Le dijo, vean, aquel reino va a venir, vean, este es un adelanto, no es el reino, porque todavía no se va a constituir el reino. Pero cuando se constituya, yo voy a ser el rey, les dijo Jesucristo. ¿Ven? Anunciaba el reino y anunciaba a sí mismo como rey. Parecido a nosotros que anunciamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, las dos cosas que están prometidas en la Escritura a cualquier persona que confiesa y cree. ¿Lo ven? Lo mismo hacía nuestro trabajo, su trabajo, nuestro Señor, que es el nuestro. Bueno, en el 17 entonces, también lógicamente el Señor en un momento empezó a hablar también del rechazo que había dado Israel al rey. Eso es también lo que les anunciaba. Eso estaba incluida en su proclama. 17. Entonces le respondió Jesús al único que había respondido, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, acá lo bendice, lo alaba a Pedro, ¿no es cierto? Lo edifica a Pedro. ¿Qué duda puede cabernos que el Señor no continúa haciendo eso con nosotros hoy día? ¿En qué cabeza cabe pensar una cosa así? Que el Señor no tenga ese trato con nosotros. Recuerden, era acá el Señor, maravilloso y todo como fue su trabajo, estaba confinado a Galilea, Judea, ahí estaba. Él estaba ahí en los alrededores, no se movió mucho, de ahí nuestro Señor. E hizo lo que hizo desde ese lugar. Geográficamente hablando, es imposible, no tenía Zoom, no tenía WhatsApp, es imposible, tiene que ser de Dios, y lo fue. En un lugar tan restringido. Ahora nuestro Señor no está restringido a Galilea. Versículo 18. Ok, Pedro, muy bien lo que dijiste. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, como señalándose a sí mismo, edificaré mi iglesia. Nunca Jesús le dijo que la iba a edificar sobre él, sobre Pedro, sino sobre sí mismo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a vos te voy a dar las llaves del reino de los cielos, no de la iglesia, del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, lógicamente, reitero, al decir esta roca, Jesús se refería a sí mismo y no a Pedro. Esto quedó claro para todos, incluso para cualquiera que lee la Biblia. No puede pensar jamás que Pedro comenzó la iglesia, sino que lo hizo nuestro Señor. Pedro ejerció la autoridad que da la llave del reino, primero con Israel en Hechos 2 y luego con los gentiles en Hechos 10.
Pedro no se asignó a sí mismo ninguna otra autoridad fuera de esa, que también nos fue asignada a nosotros al momento de renacer. Nosotros también tenemos la llave del reino. Cuando vos vas proclamando el reino de Dios y la gente te cree, ¿qué te pensás que estás haciendo? Estás abriéndole las puertas del reino. Entonces, para abrir una puerta no necesitas una llave. Vos también tenés la llave. Todos nosotros tenemos la llave del reino. No tenemos la de la iglesia, ni Pedro tampoco. ¿Eh? ¡Qué bárbaro! 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Y acá en este momento, que es donde vamos a finalizar nosotros, acá en este momento viene la documentación escritural en la palabra de Dios del comienzo de la proclama que comenzó en algún momento nuestro Señor Jesucristo a hacer, que Él iba a padecer mucho, finalmente ser muerto y luego resucitar al tercer día. Aquí es donde Él comienza a declarar eso. Vimos que Él primero declaró acerca del reino, el reino de los cielos se ha acercado. Luego declaró que Él era el rey del reino venidero y también declaró que el rey iba a ser rechazado por Israel. Ahora Él comienza a declarar que tiene que padecer y morir. Versículo 21. Desde entonces, ¿ven lo que dice? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Damas y caballeros, es maravilloso ver en las Escrituras y darse cuenta de la acción del Señor Jesucristo, que hoy es cabeza de la iglesia del cuerpo de Cristo, esa acción en los suyos, para la gloria de Dios y el avance de la palabra de Dios en las vidas de las personas, con las que ellos tomaban contacto y con ahora nosotros, que trabaja en nosotros nuestro Señor, trabaja con nosotros para el mismo bien que trabajaba cuando estaba sobre la tierra, pero mucho menos limitado, nada limitado. ¿Qué estoy diciendo? Nada limitado hoy día. Así que, damas y caballeros, estos registros son hermosos, son preciosos, son una fuente inagotable de agradecimiento a Dios por la maravilla que nos permita adentrarnos en su escritura y ver estos hombres que interactuaron con su Hijo unigénito, nuestro querido Señor Jesucristo. Así que adelante, a mover la palabra de Dios, a proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tenemos de llegarnos a las personas que tienen hambre y sed de vos, de llegarnos nada menos con el evangelio de liberación de nuestro querido, nuestro valiente Señor Jesucristo. Gracias por los preciosos ejemplos que has colocado, has plasmado en tu palabra para que nosotros podamos aprender de ellos. Que nos abras puertas a tu palabra, te agradecemos, Dios, que tu palabra no esté confinada, que nosotros tengamos salud, que los que nos rodean, nuestros seres queridos, tengan salud. Gracias, querido Dios, por tener salud, por tener vigor, por tener vida, por tener energía y poder proclamar tu reino y el nombre de nuestro valiente Señor Jesucristo, hasta que ya no tengamos más aliento. En el nombre del Señor Jesucristo, justamente, te doy gracias. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho.